totalmente. El enigmático conde de Saint-Germain. Efectivamente. El enigmático conde de Saint-Germain, lo apuntaba José Manuel al inicio del programa. Estamos hablando de uno de los personajes más oscuros sobre el cual tenemos algún tipo de dato histórico, pero que realmente no sabemos si realmente murió, sigue vivo, y como veremos ahora, pues tenía un montón de poderes, de facetas, de dones, de talentos. Sin duda, como digo, uno de los personajes más misteriosos, ¿no? La leyenda de este misterioso conde se extendió por toda Europa durante cientos de años. ¿Y qué sabemos de él? ¿Por qué tenemos datos fidedignos de él? Pues porque se relacionó con personajes de la nobleza europea, ¿sí? Tales como el mismo Casanova, Madame de Pompadour, Voltaire, el rey Luis XV de Francia, Catalina la Grande, el hipnotizador Fran Anton Mesmer y tantos otros, ¿no? El conde fue conocido no solamente como conde de Saint-Germain, que podríamos decir que es un apodo, sino como el marqués de Montferrat, el marqués de Aymar, el conde de Belmar, de Soltikoff, en fin, un montón de apodos que lo que hacen es alimentar y avivar más la leyenda en torno a él. Voltaire dijo de él en una carta a Federico el Grande: el conde de Saint-Germain es el hombre que nunca muere y que todo lo sabe. Vaya. Y nos preguntamos si realmente podría ser un verdadero inmortal que camina entre nosotros. ¿Podría este hombre haber descubierto la fuente de la vida? En fin, la incógnita sigue hoy, a día de hoy, bastante viva. Sus orígenes, por ejemplo, son ya difusos, son confusos, ya que su nacimiento hay autores como Annie Besant, una teósofa inglesa, que dice que era descendiente de Francis Rákóczi, el príncipe de Transilvania, y que nació en el año 1690. Nos encantaría a los amantes del misterio que esto fuera absolutamente cierto, ¿no? Porque, bueno, estaríamos hablando de Transilvania, todo lo que deriva, ¿no?, de este sitio. Después, él mismo afirmaba que vivió en la época de Jesús, En la época de la boda de Jesús. Caná, Vaya. porque estuvo presente en el concilio de Nicea. En fin, hay Estaríamos otras hablando fuentes, por ejemplo, que dicen que en realidad él era hijo de un rey húngaro, y que, bueno, eso explicaba pues que fuera una persona muy educada, amante del arte, con muchísimos conocimientos, ¿no? Era un hombre cuyo aspecto ya atraía. Los que le miraban a los ojos decían que se sentían atraídos, influenciados por él, que tenía una mirada muy profunda, muy penetrante, ¿no? Y las mujeres caían enamoradas perdidamente, incluyendo, por ejemplo, ya la he citado antes, a Madame de Pompadour, esa cortesana que fue amante de Luis XV. Sí. Como he comentado, Saint-Germain tenía relaciones con la alta aristocracia. Él empezó a relacionarse con la alta sociedad europea alrededor del año 1742, hay datos, tras pasar 5 años con el Shah en la corte de Persia, donde precisamente aprendió el oficio de joyero. Saint-Germain, siempre que se habla de alquimia, yo creo que es inevitable referirse a Saint-Germain, porque era un gran alquimista que fusionaba diamantes y, bueno, y era un auténtico artista de las joyas, ¿no? Tenía conocimientos de un montón de idiomas, hablaba holandés, francés, alemán, español, portugués, ruso, inglés, griego antiguo y hasta el mismo sánscrito. Pero en 1760, fue cuando se empieza a alimentar la leyenda de la inmortalidad de Saint-Germain. Hombre, si estaba hablando de Hay que un escrito de la condesa de Gergy, la embajadora de Francia, del Estado veneciano, que oye que un tal conde de Saint-Germain pues había llegado para una velada precisamente en la mansión de Madame de Pompadour. Pero Carlos, en todo esto, Carlos, en toda la historia de el conde de Saint-Germain, evidentemente, también había un alto contenido de picaresca, ¿no? Porque evidentemente, bueno, independientemente de lo que él contaba con sus dotes de alquimistas y demás, y de las relaciones que tenía con la corte, tenía que haber evidentemente esa componente de echarle cara a la aristocracia. Efectivamente, José Manuel, a mí no me cabe duda de que Saint-Germain era una persona altamente inteligente, o si queremos adoptar la acepción de que era muy listo, ¿no? Evidentemente era una persona que, claro, con su atractivo físico no sería suficiente. Yo creo que él también
tendría que tener, pues eso, esa labia, esa capacidad de convicción que prácticamente, pues, en fin, para ganarte la admiración y el respeto de gente de la alta aristocracia, en fin, hay que tener otro tipo de talentos que no son solamente el de la alquimia, el de la música o el de la cultura, ¿no? Sino son talentos también que, bueno, que también se aprenden con la experiencia, ¿no? Y experiencia, bueno, parece ser que tenía bastante, ¿no? Porque se ha dicho que viajes tenía continuos por Europa. Pues viajaba, fíjate, Sara, que viajaba muchísimo. A ver, cuando se busca información sobre el conde de Saint Germain, los sitios en los que estuvo que aparecen son innumerables. Yo voy a apuntar algunos que son los que de los que tenemos algún tipo de datos, ¿no? Pues, por ejemplo, estuvo, por ejemplo, en Francia. En fin, él hemos dicho que era muy amigo de Luis XV. Amigo del rey Luis XV en la década de 1740. Y se convirtió en un diplomático de confianza de Luis XV, ¿no? La picaresca. Llegando a realizar misiones secretas para él en Inglaterra, ¿no? Vale. Por ejemplo, en 1760 realizó también una función similar de diplomático en La Haya. En La Haya. Donde se reunió con el infame amante Giacomo Casanova, y Casanova llegó a decir de él: este hombre es extraordinario, estoy seguro de que tiene 300 años, y que conocía el secreto de la medicina universal, que poseía un dominio sobre la naturaleza. Casanova, ¿qué iba a decir? Puede hasta derretir diamantes, fijaos, ¿no? Por ejemplo, en 1762 viajó a Rusia, donde se dice que fue cómplice de una conspiración que puso a Catalina la Grande en el trono. Sí. Y es un dato muy curioso, en 1774 regresa a Francia, cuando Luis XVI y ya Luis XVI y María Antonieta ocupan el trono, ¿no? Una faceta muy importante de Saint Germain es que él pertenecía a multitud de sociedades secretas. Los Rosacruces, los masones, la Sociedad de los Hermanos Asiáticos, los Caballeros de la Luz, los Illuminati, la Orden de los Templarios. ¿Estaba metido en todo? Estaba metido en todo. La verdad es que concuerda bastante con el perfil que estamos ahora mismo viendo, ¿no? Y al parecer los Rosacruces, a los que él pertenecía, les advirtieron a Luis XVI y a María Antonieta alrededor de la posibilidad de que se produjera una revolución que efectivamente se produjo unos 15 años después, ¿no? Y que ellos contaban ya con indicios suficientes. Hay que tener en cuenta que los Rosacruces no era una sociedad secreta al uso, por lo menos como las entendemos hoy en día, que son sociedades secretas que utilizan el conocimiento para beneficio propio y no para la expansión de ese conocimiento del cual ellos, pues de una manera privilegiada, ya disponen. Ellos querían expandir el conocimiento y que fuera algo, bueno, pues algo popular, algo que fuera de masas, ¿no? Y ellos advirtieron, efectivamente, encabezados por Saint Germain, de la posibilidad de esa revolución que 15 años después se produciría, ¿no? Por seguir hablando de viaje, en 1779 se traslada a Hamburgo, Alemania, donde tuvo una gran amistad con el príncipe Carlos I de Hesse-Kassel, y los siguientes 5 años vivió como invitado en el castillo del príncipe, ¿no? Sí, en fin, estaba estamos hablando, metido... ya te digo, pues de un auténtico viajero, ¿no? Tengo Se dice también que cuando se cansaba de estar en Europa, se iba al Tíbet, se iba, no sé, le gustaba mucho ir a Oriente. Quizás ahí adquirió gran conocimiento. Daos cuenta que en aquella época, en el siglo XVIII, era el viaje, que alguien de Occidente fuera a Oriente, la verdad es que no estaba en manos de todo el mundo, ¿no? Y quizás ahí pues también integró ese conocimiento, no solamente la filosofía occidental, sino también la filosofía espiritual de Oriente, ¿no? Claro. Oye, tengo entendido un libro por ahí, la Santísima Trisomía. Efectivamente, se dice que ese libro, la Santísima Trisomía, que es un clásico de la literatura ocultista y que además puede ser encontrado en cualquier librería, bueno, pues librería masiva, en cualquier librería comercial, pues puede encontrarse este libro y se puede adquirir, ¿no? Se dice que lo escribió Saint Germain, es un libro escrito con una mezcla de jeroglíficos, con un lenguaje, en fin, ciertamente extraño, y considerado como la Biblia del ocultismo, ¿no? Es un libro que está dividido en 12 partes, y que dice que son las 12 pruebas simbólicas del aspirante a los misterios. Fijaos por dónde.
en fin, pues basado pues en la mitología griega, en los 12 dioses principales, ¿no?, de la mitología griega, los 12 apóstoles de Cristo, las 12 piedras preciosas descritas en el Apocalipsis, en fin. Un libro ciertamente curioso y que bueno, que desde luego cuando se lee se adentra uno más y tiene uno muchas más ganas de conocer más aspectos en relación con la vida de Saint Germain, ¿no? ¿Por qué se dice que es inmortal, Carlos? ¿Mm? ¿Por qué se dice que es inmortal? Pues se dice que es inmortal porque tenemos, según los registros locales, una fecha de muerte. Se dice que murió el 27 de febrero de 1784. Pero, hete aquí, que sobre todo a finales del siglo XVIII, y además muy poco después de esa fecha de esa muerte que se da, hay testimonios, que los voy a citar ahora, que dicen que Saint Germain seguía vivo. Por ejemplo, en 1785 se comenta que se le vio en Alemania con Frank Anton Memmer, el famosísimo hipnotizador. Uh-huh. Algunos dicen que fue el propio Saint Germain el que le enseñó a Memmer cuáles eran las líneas básicas, cuáles eran las bases para el hipnotismo y el magnetismo personal, ¿no? Por ejemplo, los registros oficiales de la masonería muestran que eligieron a Saint Germain como su representante para una convención en 1785. Y ojo, en el acta de esa convención aparece la firma de un tal Saint Germain. No sabemos si se trata de un impostor, pero bueno, estamos hablando de un año después de lo que se dice que fue su muerte. Por ejemplo, también, tras la toma de la Bastilla, esa revolución que ya se había predicho por parte de él y de los Rosacruces, la toma de la Bastilla en el año 1789, la condesa de Ademar dijo que tuvo una larga conversación con el conde de Saint Germain y le advirtió también del futuro de Francia, ¿no? Ella dijo que había visto a Saint Germain de nuevo y que lo vio cuando la reina Antonieta fue asesinada, al día siguiente de la muerte del duque de Enghien y en la víspera del asesinato del duque de Berry, ¿no? La última vez que lo vio fue en el año 1820. Nos hemos ido como casi 30 años más para adelante, ¿no? Exactamente. Y siempre parecía ser un hombre de no más de 40 años. Es muy curioso, ¿no? Porque hay muchos testimonios también de personas que a lo mejor pues lo ven en un lapso de 50 años. Y citaba yo antes a la condesa de Gergy, que decía que lo vio 50 años después y era igual. Entonces se preguntaba si era el hijo heredero del conde de Saint Germain. Yo le decía, no señora, no. Usted era muy guapa de joven, está usted más mayor, pero yo soy el mismo. En fin, encima con cara. El conde de Saint Germain, sí. tacto no tenía, desde luego, con las mujeres. No, la verdad es que no mucho. Después fundó el equipo de fútbol de Paris Saint-Germain. Exactamente. No sabemos si ahora, en fin, sabemos que es un equipo que ahora mismo pues es un equipo bastante poderoso y bastante potente, no solamente ya en Francia, que gana la liga prácticamente con la gorra, sino vaya, porque es un equipo bastante potente a nivel europeo. No sabemos si está el influjo de este conde en él. Oye, ¿tuvo algún cambio de identidad o siempre fue el conde de Saint Germain? Como he referido antes, lo de conde de Saint Germain realmente era un poco el nombre con el que se presentaba, pero he comentado al principio que también él mismo se ponía varios apelativos, ¿no? Marqués de Montferrat, Marqués de Aymar, Conde de Belmar, en fin, Caballero de Schoning, Monsieur Sumont, Zanoni, el Príncipe Rákosi, en fin, pero bueno, siempre aparece como Conde de Saint Germain. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el año 1972, y estoy hablando ya recientemente, en fin, estamos hablando del siglo XX ya, hubo un hombre llamado Richard Chanfray que anunció que él era el conde. Este señor además se hartó de aparecer en la televisión francesa, incluso hizo un numerito del estilo del que hizo en su día Uri Geller en el programa de José María Íñigo, Doblando Cuchara, y convirtió el plomo en oro en una estufa de acampar frente a las cámaras, ¿no? Este señor Richard Chanfray se suicidó en 1983, ¿no? Yo creo que, en fin, fue una evidencia de que efectivamente se trataba de un impostor. ¿Qué fue entonces del conde? Porque si hay evidencia, si tenemos pues datos. Evidencias no hay. Ahora mismo, digamos que hay como una especie de, digamos, de división de opiniones, ¿no? Para algunos, pues se trata de una leyenda. Incluso apoyan que
si este señor realmente existió, falleciera en 1784. Pero hay muchos testimonios a lo largo de la historia, y estamos hablando de personalidades de la alta nobleza europea, que han asegurado haberle conocido y que dieron supuestas pruebas de su existencia, posteriormente también a 1784, ¿no? Incluso hay en la actualidad corrientes de tipo, digamos, New Age, que piensan que este personaje existe, que es un iluminado, que es un maestro, que es alguien de otra dimensión que está para velar por el bien de la humanidad, ¿no? En fin, no olvidemos que era un grandísimo alquimista, y los alquimistas no solamente transformaban minerales en oro y metales, no, sino que conseguían llegar a la vida eterna. Hay que hablar un poco de lo que es la transmutación espiritual. Exactamente. ¿Quién sabe si ya no, a lo mejor no está encarnado, pero está presente en otro tipo de espíritu, ¿no? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe, Carlos? Muchas gracias por todo. La verdad es que un personaje Muchas gracias a vosotros, un placer. Bastante interesante. Y hasta la semana que viene. Gracias.